martes más acá compartiendo con vos que estás del otro lado, a la familia ahí de la fe que está del otro lado, bienvenido a todos los que se van conectando por las diferentes plataformas. Estamos compartiendo acá como todos los martes, sí, la palabra de Dios que realmente va edificando nuestra vida, y venimos tocando este mes de agosto. El martes pasado tuvimos nuestro primer martes del mes y empezamos con doctrina cristiana, sí, la base para poder comprender y poder estar ahí bien fuertes, alimentados. Y estamos acá con Alberto hoy compartiendo. ¿Cómo andás? Saludos ahí. Buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez que nos unimos acá alrededor de la palabra de Dios. Así que bien, agradecido a Dios. Estamos con escenario diferente. Estamos desorientados. Estamos ahí bien. No sé para dónde mirar ya. Pero bueno, como verán, estamos más grandes, más espaciosos para poder ahí compartir. Así que bueno, lo importante es que la palabra sigue. La palabra sigue, la palabra no cambia. La palabra no cambia. Así bueno, tenemos del otro lado a Emma, que nos va a estar dando un poco de información. Emma, del otro lado. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ya me arrancaron viendo desde que arrancó el programa, porque arranqué con la cámara equivocada. Muy bien, gracias a Dios, Juan, todo tranquilo. Les paso a anunciar, estamos saliendo por la plataforma de YouTube y por Facebook justamente en este momento. Puede ser que este video lo estés viendo tarde, estaría bueno que lo compartas en el caso que lo veas tarde. Justo estamos recibiendo el pastor, pase pastor, llegó un poquito tarde. Estamos saliendo medio una prueba piloto, pero todo bien, gracias a Dios. Les compartimos a todos esta reunión, todos los que tengan acceso en este momento, que nos estén viendo, los invitamos a que compartan el enlace, que lo compartan con todos sus amigos, con los que sientan que pueda ser necesario compartirlo. Vamos a estar hablando hoy de, Juan, comentame qué vamos a estar hablando hoy. La justificación y la adopción. Así que gracias, Emma, ahí lo tenemos, que Emma también nos está dando los saludos. Así que a todos los que se van sumando, tenemos acá a Andrés. ¿Sí? Gracias, Bienvenido, Andrés. A las corridas. Bienvenido. Así que bueno, Gracias. El martes pasado, tío, estuvimos hablando acerca del pecado, ¿no? De la problemática del hombre, y dentro estuvimos haciendo un resumen, ¿no? Lo hacemos a los que se están sumando, está también grabado ahí en YouTube. Pero estuvimos hablando como la enfermedad, ¿no? Pero también Dios da el remedio. Claro. O sea, Dios, conociendo cuál es el problema del hombre, le da el remedio al hombre, ¿no? O sea, lo que el hombre por sí mismo no puede solucionar, que es el tema de su pecado, porque es, el pecado nos separa de Dios, o sea, hace que nos convirtamos en rebeldes, en enemigos de Dios, porque desafiamos su ley, desafiamos su voluntad, y nosotros no lo podemos solucionar de ninguna manera, porque frente al tribunal de Dios estamos condenados. Pero Dios encontró una solución que para la mente humana no existe. Por eso Pablo dice que cosa que ojo no vio y oído no escuchó ni ha subido al corazón de hombre, es la que Dios ha preparado para los que le aman. Y esa es la salvación a través del sacrificio expiatorio. O sea, expiar significa limpiar el pecado, la culpa, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que es importante. Así, bueno, ya te acomodaste. Saludo ahí, Andrés, a nuestros bendiciones, queridos que se van conectando. Saludos. Dios bendiga a todos. Gracias a Dios. Que bueno, para poder arrancar, Alberto, ¿haces una oración y para poder arrancar? Sí, Señor, muchas gracias te damos en esta tarde de poder unirnos alrededor de tu palabra, pero Señor, necesitamos que tu presencia y tu bendición sea la que añada esa claridad y esa luz que solamente tú nos puedes dar, Señor. Solamente tú puedes abrir nuestros corazones a tu verdad, puedes quebrar las tinieblas, Señor, y resplandecer como resplandeció tu luz en la creación, así, Señor, que en esta tarde tu palabra pueda alumbrar nuestros corazones y enseñarnos y acercarnos a ti, Señor, porque realmente estamos necesitados de ti, Señor. Por eso en esta tarde te dedicamos este tiempo a ti, para que sea de mucha bendición para todas aquellas personas que están conectadas mirando este programa. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, a todos los que se van sumando le mandamos saludos. El martes pasado estuvimos hablando del pecado, ¿sí? Cómo comenzó ahí realmente el pecado a corromper al hombre, y dentro de todo eso también estuvimos hablando de la justicia de Dios, ¿sí? Que somos justificados, y nos quedamos justo ahí por la mitad y dejamos poder continuar ahora. Hoy el tema de la justicia de Dios
que es muy importante porque es lo que realmente nosotros necesitamos. Es el remedio correcto a nuestra enfermedad, ¿no es cierto? Que es una enfermedad espiritual, entendamos, no estamos hablando de una después tiene algo hermoso que es la adopción. Claro. A tocar un poco hasta donde lleguemos. A través de la justificación, Dios puede incorporarnos en su familia. Dios puede generar en nosotros algo nuevo, o sea, hacernos de nuevo, una nueva creación, y en ese nuevo nacimiento entramos en la familia de Dios. Y ahí tenemos unos pares martes porque es hermoso la adopción. Sí. Así que bueno, hermanos, sepa que nosotros todo lo que charlamos acá, anteriormente lo leemos, lo preparamos, ¿no? Ahí Alberto, Andrés también están ahí van charlando siempre cuando vamos tirando, así que es hermoso poder compartir con ustedes esto. Como siempre decimos, Biblia ahí abierta, papel, lapicera para poder anotar los versículos bíblicos. Amén. Preguntas que tengan, sí, dudas que tengan, ahí publiquen por medio de YouTube o por Facebook, si las podemos contestar obviamente, si es tema de lo que estamos hablando, para poder responderle, y si no, vamos a estar preparándolas para el martes que viene. Así que sientan libertad de cualquier duda que tengan. Así que bueno, arrancamos con el significado de la justificación. Comenzar tú, después sigo yo con esto porque muy bien, estamos aquí en el... Vamos a arrancar con el significado. De acá arrancamos, quedamos ahí el martes pasado. Ajá. Lo vimos el martes pasado. ¿Y vamos a ver la adopción como hijos? No, la justicia de Dios. La justicia. Creo que tenemos... La justicia de Dios. A partir de mira. Ahí quedamos el martes Pensé pasado. que habíamos avanzado un poquito más, pero... No, porque me acuerdo que presentamos el tema y se nos acabó el tiempo. Qué lindo, la verdad que estaba muy interesante el martes pasado, fue algo atrapante. Quiera Dios que hoy también nos haga luz esta palabra. Así que bueno, acá, ¿qué significa la justificación? Bien, la palabra justificar significa absolver, declarar recto, hacer justa a una persona. Es un término judicial que se le aplica a una persona que no ha cometido ningún delito. Nosotros decimos, libre de culpa y cargo. Es usada en un juicio cuando el acusado no se le encuentran pruebas para condenarlo por un delito. En nuestro caso, si hemos cometido pecados, pero Dios nos ha declarado justo por creer en Jesucristo. El sacrificio de Cristo borra nuestros pecados y Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Tremendo. Tremendo. Eso, ¿no? Sí, ahora después lo vamos a ver más claro, pero bien. Por eso digo que es algo que a la mente humana no es lógico. No esto, hay claro. ¿Verdad? Porque parece que como que Dios pasa por alto nuestro pecado, y no es así. Porque Dios carga sobre Cristo. Ya lo cargó. O sea, cargó sobre Cristo nuestro pecado. O sea que el pecado tuyo y mío, nuestro, fue pagado. No es que Dios dijo, bueno, sos buena persona. Sí, miro para otro lado, me hago el tonto, porque sería totalmente injusto. Amén. Y como vimos en el programa pasado, la justicia de Dios, la naturaleza de Dios, por ser justo, no puede pasar por alto el pecado. No puede omitir. No. Si Él dijo... Alguien tiene que pagar. Claro, si Él dio una sentencia que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios, eso es un decreto de Dios, no se puede abrogar, no se puede anular. Entonces Dios mismo está obligado a cumplir con esa ley. Si no, Él mismo se constituiría en un transgresor. Claro. Entonces alguien tuvo que morir. Alteraría el atributo propio de Él. Exacto. Y Él no se puede contradecir a sí mismo. Dios no puede pecar, claro, no puede hacerlo mal. Claro. Y sería una injusticia muy grande. Es más, cuando un juez hoy en día no le da el castigo que le tiene que dar a un delincuente, la gente salta enseguida y dice, no, es justo. Claro. Está mal. ¿No es cierto? Porque dentro de nuestra mente, nuestra conciencia humana, tenemos un sentido de justicia, ¿verdad? Y anhelamos y reclamamos justicia. Tío, y esta justicia que hablamos, ¿no? Que también lo tengamos el martes pasado, pero es bueno poder aclararlo, dice que también la ira de Dios no se revela también con aquellos que dice que detienen. Claro, también, ¿no? Porque la verdad de Dios no debe ser detenida. La verdad de que existe un Dios creador de todas las cosas, un Dios creador, un Dios salvador, un Dios eterno, que ama a las criaturas y que quiere tener relación. Esa verdad tiene que ser publicada. Amén. Entonces el hombre, al no querer hacerse cargo de su pecado delante de Dios, trata de borrar al juez, o sea,
Si yo tengo que presentarme delante del juez y no quiero presentarme, bueno, hago desaparecer al juez y listo. Entonces no tengo a quién rendir cuenta. Entonces el hombre, como no puede, vuelvo a repetir, el hombre no puede arreglar el problema del pecado. Amén. Entonces hay ciertas personas que se les ocurre negar la existencia de Dios. Sí. Esa es un poco la mente a causa de haberse multiplicado la maldad y el pecado en la humanidad. La mente de muchos hombres se quieren aplacar y apagar diciendo que Dios no existe o que todo lo que la Biblia dice está fallado, está errado, anticuado, es falso, es un invento. Pero dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 1 que Dios se manifiesta a través de la creación. Que la creación da testimonio. Dice David que los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí. Nadie puede mirar los cielos y pensar que todo eso ocurrió de casualidad, ¿no? Es imposible. No. Porque los cielos tienen una armonía, tienen un movimiento armónico perfecto. No es que están ahí de casualidad. Qué cosa, ¿no es cierto? Entonces eso el hombre una de dos, o lo ve y lo acepta y reconoce que hay un Dios, y al reconocer que hay un Dios tiene que reconocer que también va a tener que dar cuenta, que es administrador, que no somos dueños del planeta, que no somos dueños de nuestra vida, que no somos dueños de nada, sino que solamente somos administradores y que como todo administrador tiene que rendir cuenta. Entonces el hombre se desliga de Dios, se rebela contra Dios y se hace dueño, ¿sí? Incitado por el enemigo de Dios. Totalmente. Ahí vemos, ¿no?, que dice que Dios los entrega a una mente reprobada. Digamos. Exacto, Dios permite que esas personas piensen de esa manera. Y ellos viven felices creyendo que tienen razón. Porque dice que Dios los entrega un poder engañoso para que crean la mentira. Sí. Al no creer la verdad, la persona que se resiste a creer la verdad termina creyendo la mentira. Y una persona que cree la mentira quedó atrapada en la mentira, no puede salir. Así que, pero bueno, para eso el Señor ha enviado por todos lados personas que prediquen su palabra. Amén. Porque justamente al predicar la palabra es la verdad. Amén. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libre de la mentira, ¿no? El enemigo es el príncipe de este mundo, es el padre de la mentira, dijo Jesús. O sea, el autor, el padre de todos los mentirosos. Sí. Entonces, el enemigo atrapa a través de la mentira. Y Dios nos liberta a través de la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Importante. Así que bueno, ¿seguimos? Sí. ¿Hay Andrés? Sí, dice... Pablo dice que... Donde dice Pablo pone, por ejemplo, a Abraham. Acá, sí. Es claro. En este caso, lo que dice la Escritura, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Y el rey David, como también habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa de pecado. Esto lo estuviste compartiendo el domingo. Sí. En estos dos, este es el Salmo 32, hermano. Que lo cita Pablo en Romanos 4, claro, al 8. Claro. En estos dos ejemplos vemos a Abraham solo creyendo en lo que Dios iba a hacer. En la promesa de Dios le contó su fe por justicia. Y David, después de haber pecado, debía haber muerto, pero también, por la fe, quedó libre de culpa y cubierto su pecado. Y de la misma manera Dios hace con nosotros. Justificar es más que perdón. Qué cosa, ¿no? O sea, sin mérito alguno, somos justificados por su gracia. Y me viene el texto de San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Dice, y a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Guarda con esto, ¿no? Que el Señor envió en toda su gracia y amor lo que Él más quería, a su único Hijo, para que viniera a esta tierra por nosotros. Pero dice que cuando a los suyos vino, pero más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad. La palabra potestad significa poder. Ese poder no está en nosotros, sino en Dios. Y es un regalo de Dios para nosotros, ¿no? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, el hombre, el orgullo del hombre le hace creer que se puede ganar la salvación por sí mismo. Sí.
Sí. Es más, una persona que es una persona de bien, es muy probable que si no conoce a Dios, que cuando uno le hable se justifique. Yo no hago mal a nadie, yo ayudo, yo esto, yo el otro. Pero sí. Bueno, Jesús se encontró con esa clase de gente y Jesús hizo algo que se metió en sus corazones y les mostró que aunque exteriormente tenían una bondad, sí, una apariencia, porque lo llamó sepulcro blanqueado, o sea, por fuera dijo tan perfecto, o sea, pero exteriormente, pero el corazón estaba mal. Y Jesús enseñó que el pecado radica no en el hecho, sino en la intención. En la intención, claro. Es como Génesis vemos que Dios, Caín y Abel. Y después dice que la intención del corazón era de continuo hacia el mal. No, viste, pero vio cuando Caín y Abel fueron a presentar su ofrenda, dice, y después su ofrenda. Primero ve al interior del corazón. Eso es lo que no agradó a Dios de Caín. Claro. No la ofrenda, sino su corazón. Su corazón. Y después vemos por la reacción que tuvo, que realmente su corazón era malo. Sí. Porque Dios le enseñó el camino, sí, le mostró, y él no lo quiso. Hizo todo lo contrario. En vez de oír la voz de Dios, cerró su corazón a Dios y terminó matando a su hermano. Y vemos como el pecado se propaga de padre a hijo. El padre comió un fruto que no tenía de comer. Y el hijo ya directamente fue un asesino. Vemos como el pecado corrompe y se transmite de generación en generación. Es algo que viene por naturaleza. Entonces vemos que Caín, su corazón no era recto. Entonces David también, él se arrepintió del corazón. Dice que Abraham creyó en el corazón. Y es en el corazón a donde Dios busca, no en el exterior. La justicia humana no puede llegar al corazón. Un juez no puede condenar a una persona por tener malas intenciones, porque no lo puede ver. Claro. ¿Quién puede conocer el corazón del hombre? Solamente Dios. ¿Verdad? Ahora, Dios sí puede condenar las intenciones del corazón, porque Dios conoce las intenciones. Pasa que Él es el creador del ser humano. Y sabe todo. Y sabe todo. Aún no está la palabra en mi boca, dice el Salmo 139. Tú la sabes toda. Tú la sabes. O sea, el conocimiento de Dios es total y absoluto. Por eso va a ser un juicio perfecto, porque va a ser un juicio con conocimiento. En los juicios muchas veces no se sabe, será, no será, lo hizo, no lo... Si va o no. Claro, las pericias, las huellas, si no hay prueba. Nuestra propia justicia dice que nadie no se puede condenar a nadie si no hay una plena certeza. Claro, con pruebas y todo. Si el juez duda, no puede condenar. Claro. Aún nuestra justicia. Entonces, si Dios dudara, no podría condenar a nadie. Pero como Dios conoce todas las cosas. Claro. Entonces, ese es el problema que tiene el hombre, que en su orgullo no se da cuenta que tiene un corazón malo. Pero bueno, hay remedio. Qué bueno, porque dice que justificar es más que perdón. Es que Dios me declara justo y me ve justo por la sangre de Cristo cada vez que me presento delante de Él. Esto es algo maravilloso. Es tremendo, tremendo. El apóstol declara que aunque somos culpables, Dios no solo nos ofrece perdón por medio de Jesucristo, sino que va más allá y realmente nos justifica. Esta es la maravilla del Evangelio, según Pablo. Cristo está tan unido al cristiano que Dios considera nuestros pecados como suyos y el cristiano está tan unido a Cristo que Dios nos tiene por justo. Es tremendo. Es tremendo, ¿no? Dice, tal como lo es, delante de Dios estamos protegidos por una justicia tan perfecta que la ley de Moisés no puede condenarnos y el diablo no puede acusarnos delante de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Cuando justificado gratuitamente por su gracia, de acuerdo a Romanos 3:24, estando ya justificado en su sangre, Romanos 5:9, justificado pues por la fe, Romanos 5:1, por la gracia, por la sangre, por la fe, la gracia es el origen en el corazón de Dios. Tres cosas, ¿no? Sí. Tres cosas. Tres cosas ahí. La gracia, la sangre y la fe. De Cristo y la fe. Tenga presente estos principios, porque son cortos, pero son tan contundentes que acá es donde queda abolida toda culpa y cargo en contra nuestra, ¿no? A causa del pecado, que cuando creemos en esa gracia, en esa sangre, por medio de la fe, somos justificados ante Dios. La sangre es el origen en el corazón. La gracia es el origen en el corazón de Dios y desde antes de la fundación del mundo preparó a Cristo
y lo envió a morir por nosotros. Esto es algo muy importante, que la salvación está diseñada por Dios antes que el hombre peque. Antes que el mundo fuese así, todo. No es que Dios, pecó a Adán. Es un improvisado. Digo, Claro, bueno, y dijo, uy, ¿Qué hacemos? Claro, no. Bueno, Cristo, vamos, hay que hacer algo. No, Dios, como conoce todo por adelantado, ya sabía que el hombre iba a fallar y entonces proveyó un Salvador. Esto fue un consejo que Dios tomó, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre ellos, de generar un plan de salvación. Por eso el origen es en el corazón de Dios. Es que la gracia de qué Dios. bueno, interesante esto, ¿no? Porque ahí entraría uno de los atributos de Dios, que es su presciencia. Él conoce todo antes de que las cosas acontezcan. Esa es la presciencia, pero también es la omnipresencia, de que Él puede estar presente en todo tiempo y en todo lugar, no sujeto a tiempo pasado, presente y futuro, porque Él es eterno. Exacto. Entonces, wow, ¿no? Cuando uno empieza a revelarse esto... Bueno, esa es la grandeza, es la de grandeza, la majestad claro. de un Dios que está Todo. fuera del tiempo y fuera de todo entendimiento humano, Amén. pero que se revela, que se manifiesta y que se comunica con nosotros. Es un Dios que es inmensamente grande, pero se ha humillado Amén. de tal manera que nosotros lo podemos conocer, podemos andar con Él, podemos tener comunión, podemos tener relación. Esa es la verdadera grandeza, porque los grandes de este mundo no se juntan con los pequeños, No, se juntan con los grandes. claro. En cambio, Dios siendo grande, Sí, eso. se dignó mirarnos a nosotros que no somos nada. Gracias, Nos llama Jesús. amigo, aparte. Sí. Nos llama amigo. Exacto, es algo tremendo. Eso es gracia. Gracia es favor no merecido. Cuando yo pido un favor es porque no lo merezco, porque si lo merezco voy a reclamar mi derecho. Claro. Y si lo puedo comprar, lo pago. Entonces ya no es un favor. Cuando es favor, es gratis, es gratuito. Entonces el corazón de Dios está lleno de gracia. Amén. Juan dice, vimos al unigénito, a Cristo, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y en el Salmo 45 dice que la gracia se derramó sobre Jesús más que sobre todos los hombres, que es el más hermoso de todos los hombres. Y no es la belleza de Jesús Exterior. su físico. Sí. Por eso en todas las películas lo ponen fachero. Sí. O con cara de bondadoso. Claro. Ojos No. celestes, rubios. La grandeza y la belleza de Jesús es su interior, su corazón lleno de gracia, porque Él estaba siempre dispuesto a atender, a escuchar, a sanar. Yo ahora que estoy viendo la película esa de Jesús que están pasando por Telefe, cómo la gente viene a Jesús y Jesús los atiende. Sí. Aunque está ocupado, está comiendo, está haciendo esto, viene el Señor y el Señor no dice, Apartan no, tiempo. déjeme de hinchar, Ya me tienen sané cansado. bastante". No, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad, esa es otra de las claves, ¿no? Porque él era la verdad. Sí. Entonces, el origen es la gracia. Ujú, en el ahí está. corazón de Dios. Así que siendo justificado gratuitamente por su gracia, dice Romano 3:4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Estando ya justificado en su sangre, justificado pues por la fe, Romanos 5:1, por la gracia, por la sangre y por la fe, como hemos leído, ¿no? La gracia es el origen en el corazón de Dios, y desde antes de la fundación del mundo preparó a Cristo y lo envió a morir por nosotros. La sangre es el medio, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso dice Hebreos 9:22. Vamos a leer. Sí. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Por eso los israelitas, cuando pecaban, tenían que presentar una ofrenda de sangre. Sí. Un animal tenía que derramar su sangre. Como sustituto. Y era algo que cubría, pero Cubría. qué bueno que Cristo vino para limpiarnos, Limpiar, no solo sí. cubrir, ¿no? Claro, porque un animal no puede reemplazar a un hombre. No. Pero un hombre a otro hombre sí. Sí. Pero en este caso tenía que ser un hombre justo, puro, Tenía que inocente. ser un hombre que no tenga pecado. Exactamente. Tenía que ser inocente. Ujú. Y eso se cumplió. Amén, gloria a Dios. Para que pudiéramos ser limpios
Y la fe es el don de Dios que nos da la capacidad de creer en esto y recibir la bendición. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es de don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Así que bueno, ahora seguimos acá con esto. Ah, bueno, ¿cómo no? Bueno, vamos a ampliar un poco el tema de la justificación, ¿sí? Porque esto es una cosa bastante elemental, pero yo estuve buscando un poquito más para poder ampliar el concepto. ¿Pasamos a los saludos? Pasamos a los saludos, hacemos una pausa. Va con ustedes en la pantalla, no sé si me llegan a ver. Sí, ahí te vemos abajo. Vamos a ver los saluditos que tenemos en Facebook. Vamos. Nos está saludando Débora Jara Aravena, que nos manda muchas bendiciones, pastor, siervos de Dios. Qué hermoso aprendizaje de la palabra. También nos escribe Cristina Maidana. Dios los bendiga, hermanos. Y Noemí Carvalho nos manda bendiciones, hermanos. También vamos a leer los comentarios que tenemos en YouTube. Nos escribió Iván Palomeque. Bendiciones. Beatriz Elisa Cagnolo. Muchas bendiciones, hermanos. Muchas bendiciones, iglesia. Y Cacho Escobar, bendiciones, hermanos. Esos son los saluditos que tenemos por el momento. Bien. Bueno, le mandamos saludos. Muchas gracias. Así que bueno, sigamos un poco más con este tema de justificar. Vamos a profundizar un poco más. Justificar a una persona, según la Biblia, significa declarar. Dios nos declara justo. No quiere decir que nos hace justo. Miremos bien los conceptos. No es algo, Dios no obra en nuestro interior, sino que obra en nuestra condición frente a la ley. Claro. O sea, nos declara justo. Cuando Dios nos justifica, Él declara que algo es verdadero acerca de nosotros por fuera. Él declara que somos justos a los ojos de su ley. O sea, como Dios nos otorga una justicia perfecta, que es la justicia de Cristo, a los ojos de la ley de Dios no haya ninguna condenación para aplicar a nuestra vida. Cuando Dios nos mira a través de la sangre de Cristo, nos ve perfectamente justos. La justificación no nos hace buenos por dentro. Dios nos hace buenos por dentro cuando nos regenera, que es el paso subsiguiente, cuando nos hace nacer de nuevo. El nuevo hombre es creado en la justicia y santidad de la verdad, dice Efesios 4:24. La justificación, en contraste, es una declaración sobre nuestra posición a los ojos de Dios. O sea, es algo que es algo legal, y a veces nos cuesta entender esto, porque es un término legal. O sea, Dios, como juez, se maneja con términos legales. Entonces, cuando nos mira, no es que ve en nosotros una persona pura y santa, que flota, un angelito que se hizo totalmente blanco. No, sino que nos ve justo porque estamos vestidos con la justicia de Cristo. Gloria a Dios. Es una declaración. Amén. ¿Sí? La parte importante que es esto, delante de Dios. Delante de Dios. Entonces ya no somos delante de Dios transgresores, reos de condenación, sino somos justos. Amén. Tenemos la misma característica de Dios. Dios es justo, nosotros somos justos, por eso podemos tener comunión con Dios. Si no, no podríamos tener, porque Pablo dice, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. Si nosotros fuéramos injustos, no podemos acercarnos a un Dios justo. La santidad de Dios nos mataría automáticamente, porque como Dios es santo, rechaza todo lo malo, todo lo que es injusto. ¿Cómo es, Alberto? Porque el hombre no puede disimular que tiene comunión con Dios cuando realmente no es así. Es imposible, porque eso nace de un espíritu correcto y Dios es espíritu, y la única forma en que se relaciona con nosotros es a través del espíritu, ¿no? Exacto, y de un espíritu hecho de vuelta. De vuelta, claro, renacido. Regenerado. Regenerado. Pero eso viene después. Después, claro. Para poder regenerarnos, primero nos tiene que justificar, porque no puede obrar Dios en nuestra vida sin primero limpiarnos del pecado. Amén. Y yo hoy le contaba a Juan que en la ley, el leproso, cuando se le manifestaba la lepra, el sacerdote lo declaraba inmundo y era echado del pueblo. Sí. La lepra es figura del pecado. Claro. Es una enfermedad que hace que el hombre pierda toda sensibilidad, que no tenga dolor por nada. Y el pecado hace eso. Nos hace perder la sensibilidad del dolor adelante de Dios. No nos duele hacer lo malo. Nos insensibiliza. Sí. Pero cuando el leproso se sanaba y se presentaba delante del sacerdote,
el sacerdote verificaba de que ya la lepra había pasado y lo primero que hacía era pasarle la sangre. Y esa sangre lo limpiaba. Y luego le echaba el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. O sea, primero viene la sangre y después el aceite. Primero viene la justificación a través de la sangre. Y luego viene la unción de Dios, la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo trayéndonos vida. Amén. Ahora, miren qué interesante. El hombre es 100% justo o 100% condenado. O sea, no podemos ser condenados a media. No hay intermedio, un 50, 50, 75. Y esto es muy importante, porque cuando Dios nos justifica, no es que nos justifica un cacho nomás, bueno, está medio justificado, le falta un montón a este, pero bueno, ya está justificado, está casi. La casa y la familia bien y esto, ¿no? Nosotros somos casi, está todo bien, sí, casi todo. Pero Dios no hace las cosas así. Dios nos declara 100% justo. O condenado. O condenado. Si un asesino es acusado de 7 asesinatos y es condenado por uno solo, igual es un hombre condenado. 100% condenado, por más que los otros 6 lo hayan sido absueltos, sigue condenado porque hay algo que lo condena. Claro. Si un solo pecado queda en mi vida sin limpiar, sigo condenado. ¿Cuántos pecados hacen falta para ir al infierno? Uno. Claro. Uno solo. Muchos piensan que para ir al infierno, no, tiene una pila de pecados, ya se pasó. Si entra a la iglesia, claro. se cae la iglesia. Sí, se caen los santos, dice. Salen los santos corriendo. Pero no es así, eso es un invento humano, esa es la mente. Es la imaginación humana. La humana. imaginación del hombre, Claro, no. claro. Un solo, porque de hecho, Adán, ¿cuántos pecados cometió? Uno. Y ya fue suficiente. Y por ese pecado quedó excluido. Entonces, cuando Dios nos limpia de todos los pecados, absolutamente todo. Si queda un solo pecado sin limpiar, no somos justificados. Para el cristiano no hay condenación en absoluto, ninguna en absoluto. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Ninguna. No hay absolutamente ninguna. Y esto cuesta asimilarlo. Porque decimos, ¿será? ¿Será verdad que no quedó nada? Porque en nuestra memoria está el recuerdo del pecado. Sí. Pero el que nosotros podamos recordar nuestros pecados no quiere decir que Dios los recuerde. No. Porque Dios no solamente los olvida, los borra absolutamente. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de acceder a nuestra causa, dice Colosenses que el Señor clavó el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz. ¿Qué era el acta de los decretos que nos era contraria? Cada vez que una persona comete un delito, yo lo aprendí en la cárcel esto, porque no soy abogado ni nada, pero tantos años escuchando a los presos aprendí. Cada vez que una persona comete un delito, se abre una causa, una carpeta, y en la tapa de la causa está el nombre y el delito que cometió. Esa es la carátula. Claro. Bueno, nosotros cada vez que pecamos tenemos delante de Dios una causa. Y adentro dice la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Infierno, separado de Dios. Claro. Cuando Cristo murió, tomó todas esas causas y las clavó en la cruz. Gloria a Dios. Las anuló, anulando el acta de los decretos que no era contrario. Entonces, si un preso se anula su causa, yo he visto esto, lo he visto en la cárcel, que han pedido revisión de causa y han revisado la causa y han anulado la causa, automáticamente quedó libre. Claro. Se acabó la causa. Entonces, nosotros no tenemos causa delante de Dios, ninguna. Es importante porque cuando justo hablamos es las que pasaron, las que son, las que serán. Todo, absolutamente todo. Después lo vamos a mirar con más detalle en el libro de los Hebreos, cómo era antiguamente y cómo es hoy a través de los corderos y de los toros y de los machos cabríos, y cómo hoy a través de la sangre de Cristo tenemos una obra completa y terminada. Y otra cosita más, Diego, que justo hablamos hoy, que como justo decíamos, ¿no? Dios nos justifica, pero a nosotros nos queda el recuerdo de esa situación. Y ahí vemos, ¿no?, cómo el enemigo también trabaja para hacernos vivir en condenación. Bueno, justamente, si nosotros no entendemos lo que es la justificación, cuando el enemigo nos venga a acusar,
le vamos a creer al enemigo y nos vamos a considerar condenados. Y cuando nos consideramos condenados, automáticamente ya no nos queremos acercar a Dios. El enemigo va a tratar de que no nos acerquemos a Dios. Ese es el propósito. Esa es la estrategia. Claro, de que entonces, el hombre no ¿cómo se hace? acerque. Nos acusa de cosas que ya no están más. Pero como todavía la tenemos en la memoria y no conocemos la palabra, no conocemos la doctrina, no estamos firmes en la doctrina, el enemigo, ¿qué hace? Te dice, vos hiciste esto y esto, no mereces. Y claro, la razón humana que dice, tiene razón. Hiciste esto, sí que lo hice. Entonces estás condenado. Pero en ese momento lo que tenemos que hacer nosotros es contestarle con la palabra, como Amén. Jesús le contestó con la palabra. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi pecado fue borrado, no existe más. Amén. Así que el diablo no tiene arte ni parte con nuestra vida. Amén. Si Dios ¿quién condenará? Si Dios nos justifica, ¿quién nos puede condenar? A ver, si el juez me libera, Juan no puede hacerme una causa. Yo tengo una causa, el juez me dice, bueno, listo, se acabó la causa, consideramos que usted es justo. Y listo, delante de la ley, viene Juan y me dice, ¿vos qué tenés que ver? Si vos no sos el juez. Claro. ¿Qué tiene que ver el diablo con mi vida? No tiene autoridad. Ni corta. Claro, no tiene. Hermano, el diablo no tiene nada que hacer con nosotros. Nosotros nos remitimos a Dios, que es la fuente, el juez y el creador de todas las cosas. Entonces, delante de Dios, ahora no hay condenación. Si perteneces a Cristo, estás 100% justificado en Cristo. Hay 0 condenación para tu vida. Gloria 0. a Dios. Y la justicia que tenemos ante los ojos de la ley de Dios no es solamente buena, es la misma justicia de Cristo. Esa justicia perfecta, es la justicia absoluta. de Dios. Es la justicia de Dios. Amén. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio. El Evangelio revela que somos imputados con una justicia que no es nuestra. Lutero, cuando leía ese versículo de Romano, él pensaba en la justicia de Dios como que Dios lo miraba desde su posición de justo a él, que era un pecador. Claro. Lógico, ¿y cómo se veía Lutero? Condenado. Estaba mal. Entonces iba, confesaba al sacerdote sus pecados, el sacerdote le decía que lo absolvía y él se sentía perdonado. En ese momento. Pero automáticamente volvía a tener un mal pensamiento. Chao, ya entraba en condenación. Entonces, otra vez a confesarse, otra vez, y siempre vivía en condenación. Hasta que entendió por revelación del Espíritu Santo que la justicia de Dios es la justicia que Dios nos da a nosotros. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahí entendí. Que por medio de la fe somos justos delante de Dios. Qué bueno. Sin ninguna obra, sin ningún mérito. Nada, solamente creerlo. Amén. Y uno diría, pero no tengo que hacer nada. No, cree. Cree solamente. Solamente creer. Y esto fue una de las preguntas que le hizo hoy también al tío con respecto a esto. ¿Qué pasa esto? No somos justificados. ¿Y qué hay si fallamos? O tenemos ahí una falla, ¿no? Que nos sentimos mal, que fue lo que vos justo me dijiste, que el que es justificado tiene un corazón, digamos, que no le agrada. Bueno, justamente, la salvación es una obra completa. Nosotros ahora estamos separándola en pedazos, pero entiendan que es una obra completa. Entonces Dios nos justifica y nos da un nuevo corazón. Amén. Una nueva mente, escribe la ley en nuestros corazones, nos da un espíritu nuevo, nos da un corazón nuevo. Amén. Y pone el de querer, el deseo del espíritu, ¿cuál es? El de buscar a Dios. Claro. Y recuerden que en ese espíritu nuevo que habla Alberto, viene acompañado en un despertar en la conciencia, un despertar a la comunión y a la intuición que tenemos hacia nuestro Padre Celestial. Yo les doy mi testimonio. Yo nunca fui una persona religiosa y fui a la iglesia católica cuando era chico porque me llevaban mis padres y yo estaba esperando que mi papá diga la palabra mágica y un día mi papá me dijo, si no querés no vayas. Listo. Nunca más fui ni pasé por la puerta. Por lo tanto, 0 de Dios. Ahora, nunca había leído la Biblia, nunca había orado, nunca había ido a un culto. Ahora, a partir del día que yo recibí a Cristo, confesé mis pecados, fui justificado, fui regenerado, a partir de ese día se despertó en mí el deseo de buscar a Dios. Amén. Se despertó en mí el deseo de orar, se despertó en mí el deseo de ir al culto, de querer alabar a Dios, de querer